Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Hoy vamos a estar concentrándonos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Quizás sea algo sencillo, pero siempre la palabra, una vez que la leemos, una vez que la analizamos, nunca llega vacía. ¿Amén? Siempre hay algo que aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar este estudio para que el Señor nos guíe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día, Señor. Te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, Señor, para edificación de tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque Él es el Maestro por excelencia. Y Él nos recordará todas las cosas que tú nos has enseñado, Padre. Y por sobre todas las cosas, que esto sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre, en el Hijo de tu amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Vamos a leer rapidito el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no está en tu potestad. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los mancebos le tomaron, sacándolo, sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y estrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor en toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Wow. Es un caso bien triste. Vamos a analizar lo que sucede en estos versículos, ya que esta era una pareja común y corriente. Puede ser una pareja que se esté congregando en la iglesia ahora. Puede ser tú y yo, puede ser cualquier persona que conozcas. Esta pareja representa a la pareja común y corriente de todos los días. Lo bueno es que cuando leemos y estudiamos las escrituras nos damos cuenta de la honestidad de Dios. Nuestro Señor podía haber fácilmente dejado afuera este acontecimiento, o podía haber barrido bajo la alfombra, levantado la alfombra y haber barrido lo que sucedió con Ananías y Zafira, pero Dios, que es bueno y justo, lo dejó ahí para que aprendiéramos de esta circunstancia. Amén. Usualmente, lamentablemente, lo que el Señor nos comunica nos entra por un oído y nos sale por el otro. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice: Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, del cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero aquí viene lo que nos sucede a nosotros. El próximo versículo, 1 Corintios 2:14, es lo que sucede la mayoría de las veces. Cuando Dios nos manda una verdad a través de las Escrituras, cuando Dios nos trata de enseñar algo, mire lo que sucede. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen solamente espiritualmente, ¿no? Entonces vemos que a veces la Escritura nos habla, el pastor nos enseña algo a través de las Escrituras, pero nos entra por aquí, nos sale por aquí, porque dice el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos contaminados por cómo el mundo se conduce y nosotros vemos que todo el mundo hace eso y muchas veces lo que escuchamos todos, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Entonces, después que leemos esto, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Estamos tratando de entender o interpretar lo que Dios nos está tratando de enseñar con la ayuda del Espíritu Santo? ¿O escuchamos las cosas de una manera carnal? Y si no nos conviene, lo ignoramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, Espíritu Santo, dame la sabiduría para entender, para aplicar este mensaje a mi vida, o sencillamente, si no me cae bien el mensaje, lo ignoro y sigo haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora con eso en mente vamos a empezar a leer de vuelta. Hechos 5:1, vamos a leer hasta Hechos 5:5. Esto se nos tiene que quedar grabado, es algo grave, ¿no? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vio un gran temor sobre todos los que lo supieron. Por lo visto, ¿qué es lo que está haciendo Ananías aquí? ¿Qué es lo que hizo? Ananías mintió, ¿ok? En vez de decir la verdad y declarar que en realidad entregó a los apóstoles solo una parte de las ganancias de lo que vendió el terreno, dijo que había entregado todo. O sea que si él vendió el terreno y el terreno le dieron, póngale que le dieron $100,000 por el terreno, Ananías dio 50,000 y le dijo a los apóstoles, aquí está todo lo que saqué del terreno, se lo entrego a usted. ¿Qué estaba? ¿Por qué miente? Entonces vemos que Pedro le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y Pedro le aclara más adelante, no has mentido a los hombres sino a Dios. Ananías escucha estas palabras y ahí mismo estiró la pata o se murió. Imagínense que el nombre de Ananías es muy particular, ¿no? El nombre Ananías significa Dios es piadoso. Amén. Proviene del hebreo Ananaya y significa Yahweh es piadoso. God is merciful. Entonces vemos que andaba tan confiado con ese nombre. Oh, Dios piadoso, Dios piadoso. Yo me llamo Dios piadoso. Que pensó en su mente que Dios era piadoso y él podía hacer lo que se le daba la gana y no le iba a traer consecuencias. Y muchas veces nosotros andamos por la vida como Ananías, pensando, Dios piadoso, Dios bueno, Dios misericordioso, y hacemos horrores. Y la mentira es una de las cosas que
predomina en esta sociedad. Entonces, sabemos que estamos bajo la gracia, pero muchos cristianos y cristianas se toman eso a la ligera. Las escrituras son bien claras, en cuanto a la gracia. No debemos abusar la gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 nos dice: como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. O sea que podemos andar en libertad, pero no usar la libertad para cubrir la malicia, para hacer cosas que no debemos hacer. No, tengo libertad, hago lo que se me da la gana. No. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos en amor a los unos a los otros. O sea que sí, estamos bajo la gracia, sí, andamos en libertad, tenemos libertad en Cristo, pero eso no nos da derecho a andar pecando por ahí. Y uno de los pecados más comunes en la sociedad de hoy es la mentira. La mentira se justifica la persona todo el tiempo que puede mentir, que puede decir mentiritas blancas, y eso lo vemos todos los días. Primera de Corintios 10:23. ¿Qué nos dice la escritura ahí? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no usemos la gracia que Dios nos ha dado, en este caso de Ananías y Zafira, para mentir. El nombre de Ananías significa Dios es piadoso, pero eso no le daba derecho a él a mentirle a Dios, a mentirle a los siervos de Dios, a mentirle al Espíritu Santo. No abuses la gracia que Dios nos ha dado, hermano. La mentira es un pecado y la mentira no edifica, destruye. Amén. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Por qué Ananías no fue honesto? Y le voy a seguir repitiendo esto otra vez. ¿Por qué no, en vez de decir, bueno, yo vendí el terreno por 100,000, pero le voy a dar 50,000 a la iglesia? Y todo hubiera quedado bien. Si sencillamente hubiera dicho la verdad, porque nadie está obligado a darle todo a los apóstoles. No estaba obligado a Ananías a hacer eso, pero quiso aparentar, quiso mentir, quiso hacerse el espiritual, ¿no? Entonces, ese cuento que hay en la sociedad al día de hoy se ha colado a la iglesia, es una mentirita blanca. La mentirita blanca es un cáncer que se desarrolla rápido. Es como un fuego en un bosque seco. Una vez que miente, las consecuencias que trae eso son nefastas. ¿Amén? Y tenemos que ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables, homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, no estamos hablando a uno, a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que hay consecuencias para los mentirosos, a todos los mentirosos. La escritura nos advierte una y otra vez que Dios no puede ser burlado. Gálatas nos habla de eso, pero no es el único versículo. Y vemos ahí en Gálatas 6, versículo 1. Y nos vemos que lo que uno siembra cosecha. Nos habla cómo debemos guiarnos. Vamos a leerlo. Deja que la escritura nos enseñe. Dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar las cargas de los unos a los otros, cumplir así la ley de Cristo. Entonces, mire lo que dice aquí: pero si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque
cada uno llevará su propia carga, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. 6:7, ahí viene, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué sucedió ahí con Ananías y Zafira? Sembraron lo que cosecharon, mintieron al Espíritu Santo y murieron. Sembraron mentira, ¿y qué les trajo? Muerte. Lamentablemente se ha colado en la iglesia el orgullo, la apariencia. Todo el mundo quiere aparentar, estar bien, por miedo a que lo juzguen, por miedo a que venga un hermanito y diga, ay, qué poco espiritual, oh, mira qué clase de vida tiene esta persona y es cristiano. Se han dejado influenciar por la manera de pensar de este mundo y no debería ser así. Muchas veces venir a la iglesia es lo mismo que venir a una fiesta de disfraces. Ves las máscaras, pero no ves quién está detrás de las máscaras. Como pastor he tenido muchas desilusiones por la falta de honestidad de las personas. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo está, hermano? ¿Qué me cuenta? Oh, en victoria, todo está bien, todo está perfecto. Y por otro lado, sabiendo que esa persona tiene grandes problemas matrimoniales, y uno se entera porque a veces la misma pareja, la misma esposa viene a nosotros y nos dice, estoy teniendo estos problemas terribles, trata de hablar con mi esposo. Y tú vas a hablar con el esposo y le pones, todo bien, todo perfecto. Entonces, niños, hubo una oportunidad que yo serví en una iglesia en la escuela dominical. Y venían los niños quejándose, hijos de cristianos, quejándose del ambiente horrible que habían en sus casas, de las peleas, de las borracheras, de la violencia doméstica. Y esos niños venían y derramaban su corazón en la escuela dominical. Y cuando uno iba a hablar con los padres le decían, oh no, todo está bien en mi hogar, todo está bien. Entonces, hermanos que venían diciendo, habla con el hermano tal porque está pasando unas cosas horribles en su casa. Y cuando yo iba a hablar con ese hermano, no, todo bien, todo viento en popa. Al final del día la mentira no edifica, destruye. Porque eso queda ahí guardado y sigue cogiendo presión como una olla a presión. Y cuando explota no deja nada bueno. No nos olvidemos lo que dice Jeremías, que al final del día, hermano, usted puede mentirle a los hermanos de la iglesia, usted puede mentirle a su familia, usted puede mentirle al cónyuge, usted puede mentir todo lo que quiera, pero al final del día Dios escudriña el corazón. Jeremías 17:10 dice, yo soy el que escudriña el corazón, pruebo los pensamientos para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿qué aprendemos de las circunstancias que le sucedieron a Ananías y a Zafira? Todos tenemos un terreno que podemos vender. Todos podemos hacer con las ganancias que tengamos lo que querramos. Todos podemos usar la mentira como un escudo. Todos podemos usar las mentiras para poner una fachada de espiritualidad, de prosperidad, de éxito. Todos podemos usar la mentira para eso. Y algunos dirán, no entiendo dónde va con todo esto. ¿Dónde voy? Tenemos que ser honestos no solo con los unos y los otros, sino tenemos que ser honestos con Dios. En este caso en particular, con Ananías. Si Ananías hubiera sido honesto, no hubieran sucedido las cosas que sucedieron. Si le hubiera dicho, Señor, te voy a entregar solamente una porción de las ganancias y el resto me lo voy a quedar.
creo definitivamente de corazón que ahí se hubiera terminado el asunto, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. No podemos exigirle a las personas que den lo que no quieren dar. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos que si Ananías se hubiera propuesto en su corazón de un principio, y él lo hizo, pero mintió, hubiera dicho, voy a dar solamente esta porción de las ganancias, no hubiera habido problema, y se hubiera dicho, gané tanto y voy a dar esta porción solamente. No hay problema porque es Dios lo que propuso en su corazón y lo dio alegremente, pero ya llegar al punto de mentir y decir, no, yo estoy entregando todo, cuando en realidad se quedó con algo, es una mentira que no hubiera tenido lugar, ¿no? Era innecesario. Lo que no le gusta a Dios son las personas como Ananías que ponen una fachada que enfrente a los hombres y se olvidan que Dios escudriña el corazón. ¿Y qué aprendemos de esto? ¿Es solo acerca de ganancias y de lo que tú entregas? No estamos hablando de no mentirle a Dios, no se vaya por la tangente, hermano, hermana. Estamos hablando de ser transparente, estamos hablando de no mentirle a Dios. Si tienes mal genio, admítelo. Di que tienes mal genio, que Dios está trabajando en tu vida. Si tienes algún vicio, no lo ocultes. Yo he visto hermanos que tienen el vicio de fumar. Todavía Dios está trabajando con ellos y se esconden ahí en el parqueo a fumar su cigarro, y a veces uno sale justo en el momento preciso y los coge y le da vergüenza. No lo ocultes, no lo ocultes. Dios está trabajando contigo. No te estoy dando excusa para que vayas a fumar, sino que no lo ocultes. Porque eso lo puede usar el diablo para extorsionarte, para hacerte una especie de jugar con tu vida. Decir, yo lo voy a tener bajo el pie mientras esto siga oculto. Lo voy a tener controlado. Ahora cuando eso sale, está en el aire. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Juzgarte o orar por ti? Prefiero que las personas oren por mí para que Dios me ayude. Si tienes algún defecto en tu vida, no trates de ocultarlo, no trates de poner una fachada. Si estás amargado, no lo ocultes. Si tienes problemas, no lo ocultes. Sé transparente, porque nadie te va a poder agarrar por eso si tú lo tienes ahí enfrente, si está al descubierto. Cuando uno más trata de ocultar ciertas cosas, aún más van a salir a la luz. Recuerden que estamos lidiando con un Dios poderoso que escudriña el corazón. Hebreos 4:12 nos habla de que estamos desnudos ante su palabra. Vamos a leer ahí Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. Dice ahí en el Hebreos 4:13. No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que, ¿por qué mentir si todo está desnudo? Todo está al descubierto ante los ojos de Dios. Dios todo lo ve. Y nos da esperanza, Hebreos, porque nos dice que podemos ir confiadamente cuando tenemos algún problema al trono de la gracia. No hay que mentir, no hay que poner una fachada, no hay que poner una apariencia. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
O sea que podemos ir confiadamente, dice en el 16, versículo 16, nos dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Seamos honestos con Dios, amén. Que lo que se vea afuera sea lo mismo que hay adentro. No trate de complacer a la gente, ni quedar bien con nadie, porque eso no lo va a llevar a ningún lado, hermana y hermana, eso no lo va a llevar a ningún lado. La mayoría de las personas, en vez de ayudarte, te van a aplastar. Y lamentablemente eso ocurre inclusive en la iglesia. Seamos transparentes. No vivas el que dirán. No vivas el que dirán. Eso no ayuda en nada. ¿Qué le sucedió a Ananías y a Zafira por vivir el que dirán? Oh, sí, entregamos todo a los apóstoles. En realidad dieron una parte. ¿Por qué mentir? ¿Acaso pensarían ellos que iban a ser considerados como más espirituales que los otros porque dijeron que dieron todo y en realidad no lo hicieron? Mintieron. El enemigo, Satanás, quiere que tú ocultes tus flaquezas, porque de esa manera Dios no te puede usar. Tenemos que aprender de David. David desnudaba su alma ante el Señor, él sabía que el Señor era el único que lo podía ayudar, era Dios el único que lo podía cambiar, era Dios. Si aprendes a ser transparente, nadie te va a poder sacar los trapitos al sol, porque ya están afuera. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo poca paciencia muchas veces reacciono de una manera rápida. Se lo digo a todo el mundo, una obra en progreso, soy igual que tú, tienes que orar por mí, pero esa es mi manera de ser, Dios está trabajando conmigo. Ahora, si yo lo oculto, y yo mañana me ves en la cola del banco discutiendo con alguien, ¿no? Voy a decir, oh, este tipo tiene dos caras. Pero si tú no lo ocultas, y tú eres igual en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, no estamos excusando, pero sí hay que ser transparente, porque si tú demuestras ser una cosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia eres otra, y alguien te agarra en eso, te pueden chantajear, te pueden extorsionar con eso, te pueden poner un cargo con, oh, pero tú eres un hipócrita. Todos fallamos, no hay nadie perfecto, solo Cristo. Y por eso debemos ser transparentes. Debemos ser transparentes, hermano. ¿No quieres que te saquen los trapitos al sol, como hablamos? Deja todos los trapitos al sol ya de antemano. Nadie va a poder agarrarte de ningún lado, ni siquiera Satanás. Nuestro lema debe ser: somos una obra en progreso. Igual cuando vamos a un hotel, vamos a un edificio público y vemos carteles, construcción en progreso, perdone la inconveniencia. Así somos todos nosotros, Dios está trabajando con nosotros, de adentro hacia afuera. Y todos somos obra en progreso, no hemos llegado ahí. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24? Vemos la actitud de David. David no quería ocultar nada al Señor. Dice ahí, Salmo capítulo 139, versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Esa es la actitud que debemos tener, inclusive entre hermanos y hermanas. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 5, versículo 6. Después que se muere Ananías, después que estiró las extremidades, vemos que dice ahí en el versículo 6, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Rapidito. Dice ahí, después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido,
Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. O sea que vino temor cuando se vio la consecuencia de mentirle a Dios, de mentir, punto. Y me dio risa y a la misma vez curiosidad que inmediatamente cuando Ananías expiró, los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, sacándolo y le dieron sepultura. La mujer se murió ahí al instante, la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. O sea que Ananías muere y le dan sepultura inmediatamente. No hubo velorio, no hubo ningún tipo de ceremonia. La mujer se murió, inmediatamente la sepultaron, muerta y enterrada, ¿no? Entonces, mintieron al Espíritu Santo, muerto y sepultado, ¿no? No solo muerto, sino que sepultado inmediatamente. O sea que no hubo una historia que escribí, no hubo un luto, no hubo nadie que se juntara alrededor del velorio y decir, oh, era tan buena gente Ananías, era tan buena gente Zafira, que como sucede en los velorios, no hubo ni oportunidad, mintieron a Dios, ¡pum!, muerto y sepultado. Personalmente, no quisiera terminar así. Y yo creo que ustedes están pensando lo mismo. Zafira corre la misma suerte que su esposo, pero preguntémonos lo siguiente, ¿las cosas hubieran sido diferentes? Quizá si Zafira hubiera dicho, no, en realidad vendimos el terreno por tanto y nos quedamos por tanto, estuviera viva. Y el papel de la esposa es muy importante para el matrimonio, para el hombre de hogar, es muy importante. Si Zafira, en vez de haber sido cómplice en la mentira, hubiera dicho, no, esto está mal, no hagas eso porque nos va a traer consecuencias, quizá la historia hubiera sido diferente. Por algo Dios hizo la mujer para que fuera ayuda idónea. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. La palabra eser es ayuda y idónea es neher, que significa específicamente una contraparte o pareja. Prácticamente la ayuda idónea es alguien que te trae balance, a tu vida, alguien que te complementa para bien, no para mal. Entonces, hermanas, ¿ustedes están siendo ayuda idónea en su hogar? No, pero él no me escucha. Usted puede decir 20 excusas. Él no presta atención a lo que yo le digo, pero su conciencia está tranquila. Si usted dice lo que es correcto, si usted hace lo que es correcto y su esposo no la escucha y su esposo no le hace, ya eso cae sobre él. Imagínese este caso de Ananías y Zafira. O viceversa, esposo. Si tu esposa es un desastre y tú no le dices las cosas como son, entonces eso queda por ti. Porque en este caso Ananías y Zafira vemos que los dos eran cómplices, los dos estaban en error. Pero ¿qué hubiera sucedido si Zafira hubiera dicho, no, tú quieres mentir, es tu problema, yo no voy a mentir, no voy a hacer las cosas correctamente? Eso nos va a traer consecuencias. O si hubiera sido Ananías el que hubiera recapacitado, ¿sabes qué, Zafira? He pensado esto y mejor no vamos a ir con el plan original. Vamos a decir la verdad que vendimos en tanto y nos quedamos con tanto, pero vamos a ser honestos. Estarían vivos, no hubieran muerto así inmediatamente.
Otros casos de que vemos que la ayuda idónea no fue tan idónea. Adán y Eva. Eva fue tentada y le dio a probar a Adán. No le estamos quitando toda la culpa a Adán, porque Adán hubiera dicho, no como este fruto. Pero si la esposa hubiera pensado, dice, yo metí la pata, yo pequé, yo desobedeci, pero Adán, ¿sabes qué? No lo hagas. No lo hagas porque yo lo hice y me siento muy mal, no lo hagas. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Nada más que usemos nuestra imaginación. ¿Qué hubiera sucedido en el caso de Abraham y Sara? ¿No? Sara, coge mi esclava Agar para cumplir la promesa. ¿Qué hubiera sido si Sara hubiera sido más sensible a la voz de Dios y hubiera dicho, Abraham, pase lo que pase, vamos a esperar en la promesa de Dios porque Dios te prometió esto, tienes que ser fiel. No vamos a esperar. ¿Qué hubiera sucedido? Analice eso. Hermana, usted puede influenciar en las decisiones de su esposo. Usted puede ser una ayuda idónea, literalmente. Si bien el hombre es llamado a ser la cabeza del hogar, si bien es el hombre llamado a ser el líder espiritual de la casa, el papel de la mujer es muy importante, muy importante. Con esto vamos a cerrar. ¿Qué hemos aprendido? Acordémonos que el Espíritu Santo no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y tenemos que ser transparentes. Hermano, hermana, hay que ser transparente, hay que dejar las caretas en la casa. No venir con una careta a la iglesia. Tenemos que dejar las mentiras de lado. No hay algo que es una mentirita blanca. Las mentiritas blancas pueden ocasionar un cáncer espiritual, pueden ocasionar un fuego que arrasa con todo. ¿Y qué más? Solo Dios nos puede ayudar a cambiar. Si hay mentira en tu vida, hermano, hermana, si hay apariencia, si hay falsedad, ponlo todo a los pies de Cristo. Ve confiado o confiada al trono de la gracia, donde vas allá oportuno socorro. Porque Dios, Jesús, se puede compadecer de todos nosotros, de toda nuestra flaqueza, porque Él lo sufrió todo, pero sin pecado. ¿No? Podemos ir a Él confiadamente. Así que si hoy en tu vida, hermano, hermana, hay mentira, hay apariencia, hay falsedad, deshazte de todo eso. Déjalo a los pies del altar de bronce. Amén. Con eso terminamos la enseñanza de hoy y vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pido por todos y cada uno de los que están mirando este mensaje, Señor, que si hay algo que fue quebrantado en sus corazones, si hay algo que obró en sus corazones mientras estamos hablando de estas cosas, Señor, haz la obra. Haz la obra. Que tu Espíritu Santo nos lleve a todos a convicción. Nos lleve a convicción de que mentir no es bueno, mentir es pecado. Y que no nos conformemos a lo que este mundo practica. Si este mundo practica la mentira, nosotros no vamos a practicar la mentira. Ayúdanos, danos fuerza, guíanos, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos la próxima.